de lo que íbamos a hablar. Esto que estábamos debatiendo ayer, la cuestión de los accidentes viales, la gravedad del asunto y además la cantidad de víctimas fatales. Es por eso que, bueno, buscamos a alguien que sepa, que nos pueda dar claridad un poco sobre este tema, y le agradecemos por la comunicación a la licenciada en Criminalística Gabriela Romero, quien además es coordinadora del Observatorio Vial de la Secretaría de Seguridad Vial. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Urias Ávila Campos de Radio Fénix la saluda. Hola, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, la llamamos puntualmente para hablar un poquito sobre el número de víctimas fatales. ¿Cuántas son las víctimas fatales en lo que va del año, en 2025 en La Rioja? Como bien dijiste, trabajo en el observatorio. Nosotros llevamos todas estadísticas numéricas, pero ante todo decir que atrás de estos números hay nombres y personas muy afectadas, ¿no es cierto? Cada víctima que contabilizamos yo sobre todo que estoy en este tema y mi equipo y la Subsecretaría de Seguridad Vial, la verdad que siempre estamos reflexionando y tratar de llegar siempre con un nuevo mensaje a la sociedad. Sí. En lo que respecta al 2025 llevamos 23 víctimas fatales. Teníamos 19 siniestros hasta el viernes que sucedió este evento esporádico, ¿no? Sí. 19 siniestros fatales con 19 víctimas fatales, es decir, en un siniestro falleció una persona. Ahora ya registramos 20 siniestros fatales con 23 fallecidos. Bueno, lo que sucedió el viernes, obviamente un evento, diríamos, esporádico, se presenta de manera aislada en cuanto a la cantidad de víctimas fatales, ¿no es cierto? Por ahí ese número nosotros esperamos en ruta, en otras circunstancias, ¿no? La verdad que fue un hecho que enluta a todos nosotros, porque creo que todo ese día fue un llamado a la reflexión de más de uno, ¿no es cierto? Personas jóvenes y personas adultas que han perdido la vida. Y, licenciada, ¿cuánto de importante es realizar este tipo de campañas de concientización para aquellas personas que, más allá de que estuvo acertado esta cuestión, por ejemplo, de hacer la campaña para las personas, para que no beban antes de conducir y demás, qué tan importante es hacer una campaña de concientización quizás un poco más fuerte para aquellos que conducen en un exceso de velocidad, por ejemplo, en ciudades? Sí, yo no digo que estemos bien, siempre va a faltar más, pero respecto a lo que se trabaja desde la Subsecretaría de Seguridad Vial, y también veo los operativos que realizan la policía, es más, yo ayer, como vos sabías, no estaba en la ciudad, venía ingresando, y un tremendo operativo en el ingreso a la Ruta 38, otro cerca de la circunvalación, o sea, desde la subsecretaría se llega desde las áreas de educación y capacitación a los más chiquitos, a los pequeños, del preescolar, jardines, primaria, secundaria. Y como hoy le comentaba una colega tuya, también hay muchos empleadores y piden incluso capacitaciones para llevar a la empresa, para hablar con su personal, para que si es que salen en rutas, que se pongan un chaleco refractario, que respeten las velocidades, el no consumo de bebida alcohólica. O sea, las campañas son fuertes. Ayer la Subsecretaría de Seguridad Vial estuvo presente en el Parque de la Ciudad también, con la simulación de alcohol. Así que creo que es mucho, o sea, siempre va a faltar, digamos, pero también siempre está la persona que va a infringir las reglas de tránsito, ¿no es cierto? Claro. O sea... Sí, a esto, siempre teniendo en cuenta esto que me dice usted de que siempre va a faltar más, pero quizás este hecho de que siempre haya transgresores a la norma o de hacer caso omiso a las advertencias que se hacen, al sentido de concientización que se trata de llegar a esa gente. ¿No debería, como había en su momento, haber un poquito más de, no sé cómo explicarlo sin que suene mal también, pero un poquito más de mano dura, es decir, de imponer quizás un tipo de multa un poquito más grande o algo que haga quizá no tomar conciencia, pero por lo menos decir, bueno, no lo voy a hacer por tal cosa, para que tenga tiempo de pensar esa persona, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, lo que hablamos recién es el tema de lo que se respecta al tema de educación, Ujú. de concientización. Ahora el otro ya pasa por el órgano contralor. Desde la subsecretaría no tenemos nosotros ese poder de policía. Lo que se hace es Claro, sí. asistir, verificar las documentaciones, etcétera, etcétera. Pero totalmente, la palabra sería mano dura. Mira que las multas están carísimas, hay gente Sí. que hace cursos, que cumple, o sea, y dice cansada de que el Estado te saque plata por las infracciones. Pero entonces yo digo, entonces no le demos el gusto, no cometamos ninguna infracción, entonces yo no le doy el gusto a que me cobre nada, ¿me Claro. entiendes? Sí, eso debería ser del órgano contralor ya, por ahí, ya más que educación y capacitación, la aplicación de la normativa, ¿no? ¿Cuánto es a ver, el máximo para automóvil de multa de alcoholemia, por ejemplo? Cero, cero. Prácticamente No, ya no, no, todas las perdón. provincias En cuanto a están. la multa, el monto. En cuanto a la multa, yo creo que debe estar acariciando, la última vez que leí, creo que estaba algo de 700.000 pesos, 800, la última vez, yo no estoy actualizada en ese tema, ¿eh? No, pero si Creo igual que, actualizado o no, es un montón de plata, 700.000 y pesos. bueno, Es sí, una pero hay cantidad de gente plata. que vuelve a reincidir incluso, ¿me entendés? Claro, Acá no pasa por la reincidencia, pasa por la sí. irresponsabilidad. O sea, y también decir, a ver si podemos dar un mensaje hoy a alguien que está escuchando. No tomo alcohol, si tomo alcohol no salgo de calle. ¿Pero por qué? Porque una persona alcoholizada interfiere en casi todas las capacidades psicofísicas que tenemos, o no sé, hablando para conducir desde la atención, la sensopercepción, su juicio, se ve totalmente alterado, ¿no? Entonces, las imprudencias más comunes que comete una persona alcoholizada son los reflejos disminuidos, dificultades para frenar a tiempo. Sí. Una persona normal, en condiciones normales, necesita de 0,5 a 1 segundo desde que percibe el peligro, reacciona y actúa a tiempo, apretando el pedal de freno o realizando una maniobra de esquive para tratar de evitar el impacto, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces ya A es ver tarde en ese si momento. Claro, y muchas veces cuando los licenciados llegan ni siquiera se ve ni una maniobra esquive, ni porque realmente no tiene ese tiempo de reacción, Mm, no percibió el peligro, entonces no pudo reaccionar, ¿me entendés? sí. A ver si podemos llegarle de esa manera a la gente. No es que nomás no tomar alcohol porque me van a poner una multa, no, porque todas mis capacidades se ven disminuidas, ¿me entiendes? O Sí. sea, tratar de explicarle de otra manera. Con las consecuencias irreversibles, desde la pérdida de vida hasta las lesiones graves que le dejan secuelas invalidantes muchas veces a la persona. Así Hago una que pregunta en medio de paréntesis en lo que estamos hablando y ya sí. continuamos el tema, pero siempre me sabían hacer la corrección, yo siempre dije accidentes de tránsito y hace un tiempo me corrigieron, me dicen, no, se dice siniestro. ¿Existe accidente Sí. de tránsito y siniestro por separado? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Bueno, yo no puedo pasar por alto los accidentes porque mi Ujú. título intermedio antes de ser licenciada soy accidentóloga, Ok, así lo evidencia mi título, ¿no? Obviamente que los accidentes son casos fortuitos porque por ahí no los podemos prevenir. Si te vas dentro de montañas, por ejemplo, y hay un despeñamiento, se cae una piedra, eso lamentablemente se toma como un accidente, ¿me ok. entendés? O una va conduciendo una persona y tiene una descompostura, cuántas muertes hay en forma espontánea, eso se puede tomar como un accidente. Ahora, cuando yo debo y salgo a conducir, sé que puedo cometer un siniestro, sería Ok. de semejante gravedad. Cuando no respeto un semáforo en rojo, que sé que otra persona va pasando con total confianza su semáforo en verde y vengo yo y cruzo un semáforo en rojo, también hay cosas que cuando los siniestros, cuando son evitables, son siniestros. Cuando no se Ok. pueden evitar, son accidentes. Ok, ok, ok. Donde el siniestro vendría a ser el hecho en donde previamente tuve decisiones o poder de decisiones para poder haber no pasado por esa situación. Entiendo, entiendo. Exactamente, Eh, exactamente. ah, En sí, nuestro país, por ejemplo, cuesta mucho respetar las leyes y las normas, ¿no? Y muchas veces incluso seguir las indicaciones de las autoridades competentes, sí, porque te están guiando
por ahí no pase, e incluso pasan y se dan a las fugas, ¿me entiendes? Claro. Pero no, es el alcohol y otras conductas también, son muchas las conductas que se ven. La distracción es una de las mayores cosas que, a ver, yo siempre digo, cualquiera podemos protagonizar, podemos tener un mal día o vamos al centro a encontrarnos con la persona en un sanatorio, a ver, muchísimas cosas. Pero si uno respeta la velocidad, cuando uno no respeta la velocidad, el vehículo es como que si se torna ingobernable, ¿me entiendes? Entonces yo no tengo aparte que vengo con una distracción, no tengo la capacidad de reaccionar a tiempo. Ahora, Entonces ahí es cuando se ven las consecuencias más lesivas, digamos. Ahora, licenciada, en esto de las causas que me dice, si tenemos que hacer una lista, es decir, la primera es la causa más frecuente y así vamos bajando. Bueno, alcohol, distracciones, ¿qué es lo más allá de esas dos más frecuente o qué es lo que también influye en algún Atender el teléfono celular, ¿El teléfono? que lo veo yo y todo el mundo, conducir con el teléfono. ¿Eso principal o el alcohol, por ejemplo? Yo digo que son todas, Okay. No pasa uno. O sea, llevar un menor de 10 años adelante, que de 10, 11 años creo que adelante, o un bebé o un niño totalmente indefenso, sin que se vayan sus sillitas reglamentarias, también son otra de las causas y se ven mucho esas cosas, ¿me entendés? Sí. O sea, transgredir la luz roja de un semáforo, la distracción, no usar el cinturón de seguridad. Mirá que ahora, por ejemplo, la mayoría de los autos, ya cuando no te pones el cinturón de seguridad, tiene una alerta que ti constantemente. ¿Qué hace? La gente lo abrocha por atrás. O sea, el casco tampoco te puede despeinar, pero no molestar. Son muchísimas. Ahora, licenciada, respecto, por ejemplo, a 23 víctimas fatales, estábamos hablando. Si quitamos a lo que pasó el fin de semana, que usted me dice que fue un número, digamos, que está saltando a la media, o sea, no es lo que se acostumbra en los accidentes de ciudad, por ejemplo, o en los siniestros de ciudad. Si lo comparamos a la cifra a la fecha con, por ejemplo, la cifra que había a la misma fecha del año pasado, ¿es para preocuparse? ¿La situación es alarmante o más o menos a esta fecha cuánto había el año pasado? Primero te aclaro, nosotros cuando tenemos un siniestro grave, se hace un seguimiento a 30 días, la Organización Mundial de la Salud, si bien después tenemos otra estadística de lo que superan los 30 días, pero a 30 días se lo incorpora como fallecido por tal siniestro, ¿no? El año pasado, en 2024, mayo, quedamos con 23 víctimas fatales. Perdón, le hago un paréntesis para que vamos entendiendo. Quiere decir, una persona que es trasladada al hospital después del siniestro, a la hora de hacer el recuento para las estadísticas, si esa persona fallece en el hospital, se lo toma como causal el accidente. Exactamente, hasta 30 días. Perfecto. Hasta 30 días. O sea, para hacer otro paréntesis, una persona que tuvo un siniestro, vamos a suponer el 28 de abril, si al 28 de mayo yo recién puedo cerrar, si 29 y 30 de mayo, ¿no? El 29 al 30 de mayo, yo al 30 de mayo debo cerrar eso. Si la persona se fue de alta, tuvo alguna discapacidad grave o fallece. Bien. ¿Me entendés? Perfecto. O sea que fíjate que hoy estamos en 20 de mayo. Yo tengo que esperar los de abril. Abril llevamos 2 fallecidos este año, pero es parcial eso, porque yo recién lo voy a cerrar el 30 de mayo. Claro. Y mayo, este año llevamos 6, teníamos 2 y con los 4 fallecidos del viernes llevamos 6. ¿Cuándo lo voy a cerrar yo a mayo? El 30 de junio. Claro. Y en cuanto al 24 y al 25, el año 24 hasta mayo cerrado teníamos 23 y ahora en 2025 parcial tenemos 23. O sea, yo tengo la esperanza y no quiero contabilizar ninguna persona más, ¿me entiendes? Ojalá. Pero los siniestros graves, a ver, tengo los datos cargados en el Sistema Nacional. Sí. Ayer, por ejemplo, hubo uno. El 18-1, el día 17-2, el 16-2. O sea, no es... A ver, te doy los números. Este año más o menos vamos manejando aproximadamente 1.600 siniestros.
y de los Perdón, cuales ¿cómo? ¿Este año? 1.600 siniestros. Pero, a ver, Ok. pero de los cuales el 50% son daños materiales, porque nosotros contabilizamos todo, daños materiales, Ujú. leves, lesiones graves y fallecidos. El 50% son daños materiales, o sea, roce entre vehículos, que no pasa a mayores, que ni siquiera son hospitalizados. Por eso a veces cuando nosotros damos la estadística, sí se demuestra, pero también hay que resaltar esto, que la mitad de esos son daños materiales, y de toda la provincia, no solo de la capital. De todo, un mínimo roce que tiene, y actúa la policía, se contabiliza, el 50%. Y estamos teniendo el 10% aproximadamente en siniestros graves. El 10%, Eh, más o menos 150 siniestros, en todo el año, hasta claro. lo que va ahora de mayo. ¿Me repite el número del total de lo que va del año? Y bueno, estos datos que yo tenía era hasta la semana pasada Sí. 1.570, por eso yo te digo, me animo a decirte un número más o menos de 1.600, más o menos Bueno, estimativamente. cerramos en 1.600 de esta semana. Todo, Bueno, aproximadamente, no puede ser esto, más o menos porque viste que tuvimos todo este fin de semana largo, claro, estos datos claro. son de... Pero acordate que ahí tenemos aproximadamente 48%, 50% diría yo, más o menos de daños materiales. Sí, sí. Bueno, 1.600 hasta del 1 de enero se cuenta esto, ¿no? Sí, del 1 de enero, Bueno, en toda la provincia. pasaron 138 días desde el 1 de enero. Si hacemos la Sí, división, tenemos un promedio desde el 1 de enero. Bueno, quizá pueda haber un día que no hubo, claramente, sí, sí, pero sí, sí. haciéndolo en un promedio, tenemos un promedio de 11,5 accidentes por día desde el 1 de enero. ¿Sabe Sí, por qué lo marco, licenciada? Porque más allá de lo que usted me dice respecto a que, por ejemplo, la mitad son daños materiales, otros sí. más graves, es una cuestión estadística, y si seguimos con 11 accidentes todos los días, la estadística te dice que en algún momento uno grave va a suceder. Eso es lo preocupante, Eso por es lo lo menos como yo lo veo. preocupante. Y Eh, lesiones leves también, Ujú. tenemos más o menos, está en 40 y pico por ciento. O sea, los números mayores se llevan los daños materiales y lesiones leves. Ujú. Y bueno, y los otros son las lesiones graves, que a veces también, si no fallece la persona, como te digo, puede quedar con cierta discapacidad permanente, incluso, ¿no es Sí, cierto? O la amputación de alguno de sus miembros. Eh, a ver, yo, cada vez que sucede un siniestro material, por ahí, a ver, no, la palabra no es contenta, pero digo, bueno, las cosas materiales se recuperan. ¿Qué podemos hacer con esto claro. entonces? Pedirle a la gente que por ahí acate las normas de seguridad, que no se exceda la velocidad, porque Ujú. sí se puede haber un roce, un choque, una colisión, pero los daños no van a ser fatales, no van a ser extremadamente graves, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en esos daños materiales que estamos diciendo el 50%, sí hay que estudiar por qué sucedieron, una distracción, el celular, muchas cosas, ¿me entendés? ¿Hay algún... ¿Y cómo puedo hacer esta pregunta? ¿Hay algún patrón específico de la mayor cantidad de accidentes que tienen contabilizados ustedes? ¿A dónde voy? Que, por ejemplo, no sé, si tienen cierto tipo de edad, si es cierto tipo de vehículo. Por ejemplo, acá en La Rioja hay muchas motos, o por ejemplo, el año pasado lo que fue ese escándalo de la cantidad de chicos que andaban, por ejemplo, en el Parque de la Ciudad, todos juntos, con un montón de motos. No es por ir en contra de ellos, me parecen unos inconscientes igual, Sí. pero digo, es potencialmente peligroso. Entonces, ¿hay algún cierto tipo de patrón que podamos identificar ahí, por edades, por tipo de vehículo, o Bueno, incluso si son vuelcos o colisiones, algo por ajá. ahí? Sí, sí, de la estadística que tenemos, por ejemplo, para que nosotros trabajamos conjuntamente con la policía, ¿no es cierto? Todos los Ujú. datos que nos suministran nosotros son la policía, que es el ente que llega a todas las instituciones, que llega a toda la provincia, a los lugares más recónditos llega la institución policial. En cuanto a fallecido, por ejemplo, en la unidad regional cuarta, que somos nosotros acá, Sí, Capital y capital. Sanagasta, tenemos de 23 fallecidos, 12 son de la unidad regional cuarta, 12.
12 fallecidos. Hoy hablaba con una colega tuya, lo que me llama poderosamente la atención, de los 23 fallecidos, 20 masculinos, o sea, hay que replantearse también. Me decía, por ahí hay una cultura machista de decir, una mujer está atrás de un semáforo y te están tocando bocina para que vaya rápido, que le des lugar, viste que el hombre por ahí es más impulsivo. Más de dale. Dale. Y entonces, o sea, replanteemos, ¿no? También eso como sociedad. La prudencia, evidentemente, en el sexo femenino demuestran las estadísticas. De estas 23 que hay en la estadística, sí. 20 son hombres. 20 fallecidos masculinos, sí. 3 femeninos. Y las edades. Yo por ejemplo... Sí, te escucho. No, que eso lo que quería saber, si hay algún... si podemos ver algo típico o más frecuente en cuanto al rango de edad o del vehículo, por ejemplo. Sí, en cuanto a las edades de 0 a 14 años, no tenemos, gracias a Dios, ningún fallecido, gracias a Dios. De 15 a 35 años, que nosotros le llamamos el rango etario joven, tenemos 9, que de igual manera tenemos 9 en mayores de 51 años. Y en el rango que va de 36 a 50 años tenemos 5 fallecidos. Bien. O sea, perfecto. En personas jóvenes, te estoy hablando de 16... sí, de 15 a 35 años tenemos 9, y de 36 a 50 tenemos 5, y de más de 51 años, hasta más edad, tuvimos una señora peatón de 83 años, ahí acapara 9 personas fallecidas. Bien, y 14, ahí dan 23, siempre van a dar 23 esos números. En zonas urbanas se contabilizó cada uno de los fallecidos, 14 fallecidos fueron en zonas urbanas y 9 en zona rural. Bueno, tenemos 20 totales siniestros, 20 con 23 fallecidos. ¿Por qué? Porque en un siniestro hubieron 4 fallecidos, ¿no? 20 totales siniestros, 20 con total de fallecidos 23. Predomina la en cuanto al tipo de siniestros, colisiones, vuelcos, ¿qué es lo que predomina? Colisiones. Colisión. Y siempre está involucrada, te digo esta estadística, en cuanto a los fallecidos también, ¿no? Que son las cosas más preocupantes. 5 conductores de automóviles, 3 acompañantes de automóviles, 12 motos, 12 estuvieron involucrados en moto, conductores de moto, 2 en bicicleta y un peatón. Bueno, podemos decir que la cuestión, por ejemplo, del atropello al peatón es lo menos frecuente y no sé si será una excepción, digamos. Lo menos frecuente, pero también cuando sucede, cuando son personas frágiles, niños o personas adultas, la situación puede ser irreversible, O sea, son personas frágiles, ¿me entiendes? Por ahí se puede complicar con otra situación, o producto del mismo impacto, golpe, atropello que tenga, se torna muy agresivo esos siniestros. En cuanto, viste que te di un número de moto, la moto está involucrada en todo, en colisiones moto con moto, caída, colisión moto con vehículo automotor, la moto está involucrada en casi todos los siniestros. Licenciada, ya para finalizar, disculpe también el tiempo que le estamos robando, pero es para entenderlo bien a fondo. Problema. Por eso me parecía importante la nota, para entender bien a fondo las características, lo que es más frecuente y demás. Desde el observatorio o desde la Secretaría de Seguridad Vial, ¿tienen o pensaron en hacer quizás un listado o que tengan ustedes la información para tenerlo más cerca o más apuntado, bien puntual, ciertos lugares de la ciudad que sean más propensos a accidentes? A mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza al principio de la 8 de diciembre por la 2 de abril, ese ordenador vial chiquito que siempre es producto de accidentes o siempre es un escenario para colisiones. Desde la subsecretaría hay 3 áreas fundamentales. El observatorio, que es mi área, después tenemos educación y capacitación, y el área de control y fiscalización. Bien. Y las 3 áreas trabajamos de forma coordinada, O sea que nosotros no estamos, más obviamente que se hace una estadística y que tenemos esos números, en avenida, por ejemplo, sobrepasa cualquier otro índice, los lugares son aleatorios,
Pero cuando nosotros detectamos, por ejemplo, 2 o 3 siniestros en un mismo lugar, lo que te doy un ejemplo, calle Los Caudillos ahí en el Tajamar, por ejemplo, y Alén, Los Caudillos y creo que, o no me acuerdo otro lugar, otro. Entonces esa información ya se va pasando directamente a control y fiscalización y es el coordinador de control y fiscalización el que va organizando, ¿no? Bien. Siempre se va tomando anticipadamente los lugares, aunque te digo que es de forma aleatoria esto, Eso es lo mismo que vos me digas dónde ponemos un control. Donde está el control, el infractor no va a hacer nada, ¿me entendés? Es muy difícil. Claro. Vos fíjate que, por ejemplo, yo habitualmente estoy en la zona del Parque de la Familia, caminando, qué sé yo, y chicos haciendo wheelies en moto, se le llama a la policía en menos de 2 minutos está y ellos desaparecen porque están atentos, porque ellos saben que están haciendo cosas malas, ¿me entendés? O sea, pero... Sí, como te digo, constantemente se le pasa la información desde el observatorio vial anticipadamente a esas cosas. Se incrementó en motos, se incrementó en bicicleta, los lugares específicos, las avenidas, y no sé yo, mucho menos que soy la que defiende porque yo trabajo en ese lugar, pero sé cómo se trabaja. Y los chicos que están en la calle ellos no tuvieron pandemia, ellos están las 24 horas, turnos, siempre, sí que te digo que no tenemos poder de policía obviamente, pero se hace controles, se trabaja conjuntamente con la policía, o sea, constantemente se está presente en la calle, ¿me entiendes? Bien. Licenciada, le agradezco enormemente por el tiempo, me pareció súper importante la nota y bueno, brindó muchos detalles que a la hora de que hagamos el análisis son súper importantes, así que le agradezco mucho. Muchísimas gracias y bueno, la vamos a molestar seguramente de nuevo. Por favor, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Conversábamos con Gabriela Romero, es accidentóloga, licenciada en criminalística y también coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial. Súper importante el tema, las cifras que dejó son realmente impresionantes, son para tener en cuenta. Pueden ser más, pueden ser menos, por la cantidad de accidentes que hubo en estos días, pero aproximadamente 1.600 accidentes en lo que va del año. 1.600. Si lo dividimos en la cantidad de días, 11 accidentes y medio por día. Es un número súper grande, muy grande. Hay que prestar atención a esos números, hay que tenerlos en cuenta para tomar un poco más de conciencia de esta cuestión de la que veníamos hablando ayer. Los accidentes de tránsito, los siniestros viales. Hay que tomar conciencia, hay que tener cabeza, hay que reflexionar sobre estos números, sobre las víctimas fatales, sobre que hoy en día por estas cuestiones hay gente que le está pasando muy mal por los familiares, por lo que tienen que vivir ahora y además por gente inclusive que ahora está en el hospital Vera Barros por algún accidente o por algún siniestro vial. 57 de las 19, nos queda un poquito de tanda y ya venimos para cerrar esto que es Todo Vuelve.